son las medidas de dispersión. Como ustedes podrán advertir, a diferencia de las medidas de tendencia central o las medidas de concentración, estas medidas son las opuestas a las anteriores, porque las anteriores que vimos medían la concentración de los datos, o sea, en qué medida los datos se concentran cerca a la media aritmética o la mediana. En este caso, las medidas de dispersión ocurre lo contrario. Mide en qué medida se dispersan o se alejan los datos respecto a la media. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es un tema sencillo en realidad, pero veamos qué connotaciones tiene este tema. Como concepto de aproximación diremos que las medidas de variación, o también llamados medidas de dispersión, nos permiten cuantificar o medir el grado de concentración o dispersión. Aquí hay un problema. Aquí estoy diciendo concentración. Acabo de decir que es lo contrario a la concentración, la dispersión, ¿verdad? Pero quiero que comprendan muy bien. Cuando digo concentración, o sea, cuando estoy adjuntando el término de concentración, quiere decir, si la dispersión es muy poquita, quiere decir que los datos están concentrados. Si la dispersión es mayor, ¿no es cierto?, los datos no están concentrados. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso nos referimos con la incorporación de este término de concentración. En otras palabras, en otros textos, simplemente el concepto dice que este tipo de medidas nos permiten cuantificar el grado de dispersión de los valores o los datos en torno a un promedio o valor central de la distribución. Nada más. Entonces, estoy aclarando y no quiero que se vayan a confundir las medidas de dispersión. En realidad, miden, como su nombre lo indica, la dispersión de los datos respecto al promedio o cualquier otro valor central de la distribución. Pero aquí le hemos agregado el término de concentración porque a mayor dispersión, mayor desconcentración de datos. Y a menor dispersión implica mayor concentración de datos. Nada más por ese motivo. Y reitero, no vayan a confundir ese término. Por su naturaleza, este tipo de medidas se aplican solo a variables cuantitativas, como estamos viendo hasta ahora. Hasta ahora estamos viendo solamente medidas cuantitativas. Por tanto, una dispersión excesiva, o sea, una dispersión mayor, revela la heterogeneidad del grupo. Quiere decir que el grupo es muy diverso, que los datos están realmente dispersos. Hay mucha diferencia entre todos los valores. O sea, no hay una homogeneidad. Más bien existe una heterogeneidad de los grupos. Por eso hablamos esa palabra de concentración. Por el contrario, una dispersión muy leve, o sea, una dispersión muy bajita, ubica la homogeneidad del grupo. Quiere decir que son homogéneos los datos, ¿verdad? Cuando no hay mucha dispersión, quiere decir que los datos entonces son homogéneos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque depende de este criterio la utilización de distintas medidas estadísticas a la hora de comprobar una hipótesis, ¿no? A la hora de hacer una prueba de hipótesis. Por eso que es importante esta forma de expresión, digamos, en la parte conceptual de las medidas de dispersión. Ratificando lo que dijimos anteriormente, las medidas de dispersión pretenden resumir en un solo dato el grado de dispersión o el grado de variación o esparcimiento de los datos en un conjunto o serie de datos, la cual puede ser absoluta o relativa.
Aquí nos está diciendo otra cosa, que esa medida de resumen, ese dato o ese valor que pensamos calcular, puede ser expresado en términos absolutos o en términos relativos. Eso nos quiere decir. En este ejemplo podemos ver claramente, ¿no es cierto?, que tenemos dos tipos de población. Aquí tenemos una población y aquí tenemos otro grupo, ¿no es cierto? En este primer grupo de la parte superior, fíjense que la desviación estándar es un punto. ¿Perdón? Hola. Ups, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a retomar. Espera un rato. ¿Ahora sí pueden ver? Hola. No, doctor. ¿No se ve? Se ve, doctor. Sí se ve, Ya, doctor. gracias. Ya, a ver, lo voy a poner en pantalla completa, pero ahí creo que está la dificultad. ¿Ahora siguen viendo o se perdió? Se ve, Se doctor. ve, doctor. Ah, ya, perfecto. O ya, me avisan siempre si hay algún error por ahí, ¿ya? Decíamos entonces que aquí en esta imagen tenemos dos distribuciones poblacionales, una de la parte superior y una en esta parte inferior. En ellas, fíjense que el indicador o el valor de resumen, como es la desviación estándar, es 1.59 y en este otro la desviación estándar es 2.79. Pero claramente en la figura podemos advertir que en el primer caso, en la parte superior, los datos no están tan dispersos. ¿Se dan cuenta? En la flecha roja, fíjense, la distancia entre el valor más pequeño y el valor más alto, ¿no es cierto? Existe apenas 5 escalas. En cambio, en esta otra distribución, fíjense la dispersión de los datos. O sea, es mucho mayor la dispersión. Por lo tanto, la desviación estándar también es alta. Por eso que decimos que ese valor de resumen del grado de dispersión de los datos, expresado en un solo valor, como es la desviación estándar, nos mide en qué medida los datos están esparcidos o concentrados y las mismas que pueden ser expresados en términos absolutos, como en este caso, o en términos relativos cuando hablemos en términos porcentuales. ¿Ok? Entonces, a partir de esta imagen nos podemos dar cuenta cómo estas medidas de resumen, ¿no es cierto?, nos permiten identificar el grado de dispersión de los datos. Esta dispersión respecto a qué? Respecto a esta línea punteada llamado mediana o media aritmética, ¿verdad? Entonces, es cualquier valor central que en relación a la misma, pero en este caso específicamente vamos a hablar siempre de la media aritmética, la misma que tiene la virtud de concentrar a los datos y al mismo tiempo de medir a través de una medida de dispersión de qué manera los datos se alejan de este punto central, como es la media aritmética. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que le presten mucha atención, por favor. Esto es un ejemplo nada más. En este caso tenemos medidas de concentración o medidas de tendencia central, como es el promedio o la media aritmética y la mediana. En este otro caso tenemos lo mismo, la media aritmética y tenemos la mediana. Pero veamos la diferencia.
En este caso, en la primera parte, en la parte superior, tenemos la estadía, el tiempo de estadía, o diríamos en otras palabras, el tiempo de internación de los pacientes en el servicio de enfermedades diarreicas agudas. Y en el segundo ejemplo tenemos el tiempo de internación de los pacientes en un servicio de infecciones respiratorias agudas. Entonces, en todo caso estamos comparando con 5 pacientes nada más. El paciente número 1 ha estado internado 3 días, el segundo paciente 5 días, el tercer paciente 7 días, el cuarto paciente 9 días y el último paciente, el quinto paciente, ha estado internado durante 11 días. Ha estado más tiempo. En el segundo ejemplo, en el servicio de enfermedad de infecciones respiratorias agudas, el primer paciente ha estado solamente 1 día internado. El segundo paciente ha estado 2 días internado, el tercero 7 días, el cuarto 12 días y el quinto paciente 13 días, durante 13 días de internación. Entonces, como sabemos ya de estadística, nos estamos animando a calcular las medidas de tendencia central. Queremos saber el promedio de internación, ¿verdad? En este caso, si sumamos 3 más 5, más 7, más 9, más 11, dividimos entre 5 pacientes, nos da un promedio de 7 días. Quiere decir que este conjunto de personas en el servicio de enfermedades diarreicas agudas ha tenido un promedio de días de internación de 7 días. Y como no somos tan conformistas, ¿y por qué no calculamos la media? Ustedes saben que la media es una medida de posición, que en series simples simplemente hay que identificar el valor central. En este caso es el número, este valor central, porque a este lado tenemos 2 pacientes, a este otro lado tengo 2 pacientes y el centro es exactamente el tercer paciente. Entonces me quedo que el valor de ese tercer paciente había sido 7. Casualmente. Por lo tanto, en este primer ejemplo del tiempo de internación en el servicio de enfermedades diarreicas agudas, el promedio de internación son 7 días y la mediana también son 7 días. En el segundo ejemplo, en la estadía, el tiempo de internación en el servicio de enfermedades agudas, ¿no es cierto? Si sumamos 1 más 2 más 7 más 12 más 3 y lo dividimos entre 5, nos da exactamente igual, 7 días. Y la mediana, de igual manera, cae en el punto central, son 7 días. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo puedo interpretar estos datos? Puedo decir que el tiempo de internación en el servicio de enfermedades diarreicas agudas y en el servicio de infecciones respiratorias agudas son iguales. ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen? Pueden prender su micrófono y decirme. Esa sería nuestra conclusión, ¿verdad? No estamos mintiendo, hemos sacado el promedio, como hemos aprendido. Entonces, aparentemente, el comportamiento de los días de internación en ambos casos son iguales. ¿Estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad? ¿Qué dicen? La verdad, doctor. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues, si bien estadísticamente son similares el comportamiento del tiempo de internación, veamos si la dispersión de los datos nos dice lo mismo. Para lo cual, los mismos ejemplos los vamos a referir de la siguiente manera. Vamos a acudir a las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión se expresan, como les dije hace rato, en datos absolutos o en datos relativos. Aquellos que se expresan en valores absolutos son el rango o amplitud, que ya lo conocen ustedes, porque estamos para construir nuestros intervalos de clase. Primero hemos calculado el rango o la amplitud, ¿verdad? Lo que nos faltaría conocer ahora es la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Y las medidas relativas son los coeficientes de variación.
Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, veamos el primer caso. Vamos a ver el rango, amplitud o recorrido. ¿Qué es el rango, amplitud o recorrido? Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo de la serie de datos observados. En otras palabras, es la distancia que existe entre el valor superior y el valor más inferior, ¿verdad? O el valor máximo y el valor mínimo. Eso ya sabemos. ¿Cómo se logra? Mediante una restita, ¿se acuerdan? Hemos hecho una resta. Entonces, ahora veamos. ¿Cuál es el valor mínimo de las enfermedades, o sea, del tiempo de internación en el servicio de enfermedades diarreicas agudas? 3 días de internación. Y el valor máximo son 11 días. En el caso de las infecciones respiratorias agudas, el tiempo de internación mínimo es solo un día. O sea, ese paciente está un solo día, el primer paciente. Pero el quinto paciente ha estado 13 días. Entonces, vamos a proceder a sacar el rango o amplitud. Hemos dicho que era la diferencia, una restita entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, 11 menos 3, igual 8 días. En el segundo ejemplo de las infecciones respiratorias agudas, el tiempo de internación 13 menos 1 son 12 días. Algo está pasando. Las medidas de tendencia nos han dicho que eran iguales, pero las medidas de dispersión, como el rango, nos están diciendo que no son iguales. Porque fíjense, el rango para el tiempo de internación en enfermedades diarreicas agudas son 8 días. Aquí está representado los 8 días, ¿no es cierto?, en esta flecha superior. En cambio, las infecciones respiratorias agudas, el tiempo de internación son 12 días, o sea, desde el 1 hasta el intervalo 12. Por lo tanto, la interpretación sería que los datos, comparando entre estos dos, los datos más dispersos son los del tiempo de internación en el servicio de infecciones respiratorias agudas. En cambio, en el servicio de enfermedades diarreicas agudas, la dispersión no es tanto comparativamente hablando, sino es menor, son solamente 8 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos está enseñando? Si bien las medidas de tendencia central han sido iguales, en cambio, las medidas de dispersión nos están diciendo que no. Mentira, no son iguales, son distintos. Y lo demuestro de esta manera a través de esta medida tan simple como es el rango, la amplitud o el recorrido, ¿verdad? Y en esta flechita celeste estamos indicando para ambos casos la media aritmética. En ambos casos era 7, ¿verdad? Por lo tanto, la dispersión mayor o la dispersión hacia la izquierda o menor, ¿no es cierto?, son 4 escalas a la izquierda y 4 escalas a la derecha, porque este 8 lo dividimos entre 2, sería 4, ¿verdad? Entonces, 4 días más y 4 días menos. En cambio, en las infecciones respiratorias agudas, en total son 12 días, dividido entre 2 serían 6. Entonces, a partir del 7 contamos 6 a la derecha y 6 a la izquierda, respectivamente. Quiere decir entonces que si el promedio es 7, sin embargo, la dispersión de los datos nos dicen que hay personas que se han internado menos de los 7 días, ¿verdad? O sea, 6 menos o 6 más que el promedio, ¿verdad? Entonces, fíjense que a través de esta demostración nos podemos dar cuenta que no había sido suficiente sacar las medidas de tendencia central o los estadísticos de tendencia central para llegar a conclusiones, para hacer interpretaciones. Una interpretación siempre debe ser a partir de las dos medidas o los dos estadísticos
unas de medidas de tendencia central y las otras de dispersión, ¿no es cierto? Los cuales nos están demostrando que, pues, pueden expresarse aparentemente de una manera similar en el caso comparativo a través de las medidas de tendencia central. Sin embargo, las medidas de dispersión nos están diciendo totalmente lo contrario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a la segunda medida, que son el promedio de las diferencias. Promedio, ya sabemos, es la media, ¿verdad? Y el concepto ya nos decía al inicio que es un solo número capaz de expresar la distancia o la dispersión de los datos. Entonces queremos buscar un numerito que nos diga cuán dispersos son o cuán menos dispersos son. Para llegar entonces a establecer ese promedio de las distancias entre cada observación individual respecto a su media, vamos a adoptar esta fórmula referida al promedio de las diferencias. Ya sabemos por suerte muchas cosas de aquí, ¿verdad? Enseguida les explico cuál. Primero, hay que calcular la diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la media del conjunto de datos. Por lo tanto, para hacer ese trabajo comparativo, lo primero que tenemos que sacar es la media aritmética. Para sacar cualquier medida de dispersión al margen del rango o la amplitud, tenemos que calcular primero la media aritmética, porque nos está diciendo que tenemos que restarle la media aritmética a cada uno de los valores. Entonces, como teníamos días de internación, ¿no es cierto?, de 1 día, 2 días, 4 días, 5 días, etcétera, a esos números tenemos que restarle la media, o sea, -7. Hace rato hemos encontrado que la media era 7, ¿verdad? Entonces, tenemos que restarle a cada valor. Ese resultado, esos resultados de cada valor, de cada resta, posteriormente las tenemos que sumar todas. Y finalmente, dividirlos entre el número de observaciones. ¿Verdad? ¿Está clarito? Entonces, como dice aquí, primero tenemos que calcular las diferencias, o sea, las restas, lo que está dentro de los paréntesis. Punto número 2, debemos sumar los datos, porque este signo sigma nos está diciendo sume todas ahora esas diferencias. Entonces, decimos en el punto 2, sumar todas las diferencias individuales para dar un total de las diferencias. Pero no nos quedamos hasta ahí solamente, porque hay un denominador que nos dice ahora divida entre el número de observaciones. Entonces debemos dividir ese resultado entre el número total de observaciones, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos correcto? ¿Se han perdido o está bien? ¿Avanzamos? ¿Qué dicen, muchachos? ¿O se han dormido? Bien. Sí, doctor, avanzaremos. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar al ejemplo concreto. Primero vamos a calcular para el tiempo de estadía o el tiempo de internación en el servicio de enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? Estos son los mismos datos que teníamos anteriormente y aquí simplemente estamos manejando los mismos datos. ¿Qué nos dice la fórmula? Primero, a cada uno de estos datos dice, réstale la media aritmética. Entonces, 3 menos 7, como está aquí. Luego, 5 menos 7, como está aquí. Luego, 7 menos 7, que está aquí. 9 menos 7, como está acá. Y 11 menos 7, como está acá. Pero este signo sigma mayúscula nos está diciendo ahora sume. Por lo tanto, sumamos cada uno de estas diferencias. De los resultados de estas restas tenemos que sumarlas. Y ese resultado nos está diciendo la fórmula que lo dividamos entre el número de observaciones. ¿Cuántos pacientes observados tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, tenemos aquí el denominador 5. Resolviendo primero la parte de los paréntesis, 3 menos 7, porque el 3 se supone que tiene signo positivo, y signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor.
este caso, 3, 4. 5 menos 7 es menos 2, 7 menos 7 es 0, 9 menos 7 2 y 11 menos 7 nos da 4. Todo eso dividido entre 5. Pero ahora hagamos la suma. En este caso, menos por más por menos por más, ¿no es cierto? Si hacemos todos estos datos y expresando de otra manera, positivo con negativo se anulan, este 2 positivo con este 2 negativo se anulan y me quedo con 0. Por lo tanto, esta expresión en el numerador me da 0. 0 dividido entre 5, por supuesto que es 0. Algo está pasando. Estamos respetando los signos, pero no nos da el resultado. Nos da 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí estamos en un problema. Entonces, tenemos que hacer algo, porque no nos podemos quedar con el 0. Entonces, vayamos a calcular la desviación media. ¿Ok? La desviación media. Vamos a proseguir con el mismo ejemplo. ¿Qué es la desviación media? Es una medida de dispersión de un conjunto de observaciones y consiste en hallar la media de los valores absolutos de las desviaciones de una serie de observaciones con respecto a su media o mediana, pero sin tener en cuenta si son positivos o negativos. Aquí está el problema. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha dado 0? ¿Por qué hemos respetado los signos? ¿Verdad? Positivos, negativos, etcétera. Respetando todo esto, pues nos ha dado el resultado de 0. Entonces, ¿qué nos dice la desviación media? Nos dice, muchachos, como les da 0, hagamos una trampa. No tomemos en cuenta los signos. O sea, ignoremos los signos. Asumiremos que todos son positivos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a proceder con esa trampa. Esta medida se utiliza sobre todo con fines simplemente descriptivos, ya que no es tan sensible a grandes desviaciones. ¿Cuál es la fórmula? Ya conocemos, fíjense, es igualita que la anterior. Simplemente estamos cambiando aquí la denominación del signo referido a la media, a la desviación media. Nada más. Entonces, vayamos a nuestro ejemplo. Ahora lo voy a volver vertical. ¿Ok? Hace rato lo estaba manejando de manera horizontal, pero ahora lo voy a manejar de manera vertical para que sea más comprensivo. Seguimos con el mismo ejemplo. El tiempo de estadía en el servicio de enfermedades diarreicas agudas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cada uno de los datos. El primer paciente estaba internado 3 días, el segundo 5 días, el tercero 7 días, el cuarto 9 días y el último paciente, el quinto paciente, estaba internado 11 días. ¿Ok? Aquí tenemos esos datos. Pero nos está diciendo ahora en la fórmula que hagamos la resta. ¿Pero qué le vamos a quitar? La media aritmética. Ya. Entonces, le quitamos pues 3 menos 7, que es el promedio, ¿verdad? 3 menos el promedio, que es 7, nos da menos 4. 5 menos 7 nos da menos 2. 7 menos 7 nos da 0. 9 menos 7 nos da 2. Y 11 menos 7 nos da 4. ¿Pero qué nos ha recomendado esta medida? Dice, no tomaremos en cuenta los signos. Listo pues. Por eso lo tengo en rojo. Voy a hacerme a los locos y voy a pensar que este 4 es positivo y este 2 también es positivo. Por lo tanto, voy a poder sumar 4 más 2. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 4, 12. Ahora sí puedo, ¿no es cierto? No estoy respetando los signos, por eso que sí puedo sumar entendiendo que todos son positivos. Ahora sí, puedo dividir 12 dividido entre 5, me da 2.4 días. Quiere decir, como interpretación entonces, que los niños en el servicio de enfermedades diarreicas agudas, en promedio han estado internados durante 7 días, pero con una dispersión o variabilidad promedio de 2.4 días.
O sea, si el promedio era 7 días, ¿no es cierto? Quiere decir muchos han estado más 2.4 días más y otro grupo ha estado 2.4 días menos. Eso quiere decir. ¿Correcto? Entonces, ya hemos logrado calcular la desviación media, pero mi conciencia no está tranquila. ¿Por qué no está tranquila? Porque estoy obviando los signos. Estoy cometiendo un pecado y no me siento bien, porque estoy omitiendo los signos a propósito. Entonces, esto sí es discutible. Aquí estoy haciendo un poco de trampa, ¿no es cierto? No puedo quedarme así, a pesar de que me sirve, ¿no es cierto?, para tener ya un dato promedio. Sí, ya puedo utilizar este dato, pero de manera ficticia, ¿verdad? Pero alguna aproximación me da, un poco por la facilidad de cálculo seguramente. Entonces, como no estoy de acuerdo, voy a pasar al otro ejemplo. Ahora, lo mismo voy a hacer con el servicio de infecciones respiratorias agudas. Hago la misma operación. Aquí tengo el primer paciente que ha estado internado un solo día, el segundo paciente 2 días, el tercer paciente ha estado internado 7 días, el cuarto 12 días y el quinto paciente durante 13 días. Si a cada uno de estos le restamos el promedio, ¿no es cierto? 1 menos 7, menos 6. 2 menos 7, menos 5. 7 menos 7, 0. 11 menos 7, 5. Y 13 menos 7, 6. Pero, como estamos hablando de la desviación media, me tengo que hacer loco respecto a los signos, lo voy a ignorar y voy a sumar 6 más 5, 11, 11 más 5, 16, más 6, 22. Y lo dividimos entre 5 y me da 4.4 días de dispersión. La interpretación dice entonces que los niños permanecieron ingresados en el servicio de infecciones respiratorias en promedio durante 7 días, con una dispersión o variabilidad promedio de 4.4 días. Aquí ya puedo interpretar esa diferencia, fíjense, entre el tiempo de estadía o el tiempo de internación en el servicio de enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas. ¿Dónde hay mayor dispersión? En el servicio de infecciones respiratorias agudas. ¿Dónde hay menos dispersión? En las enfermedades diarreicas agudas. Porque en diarreas agudas solamente hay un promedio, una dispersión de 2.4 días. Es más homogéneo. En cambio, en las infecciones respiratorias agudas es más variable. Son 4.4 días de dispersión, ¿verdad? Entonces ya no sirve. Pero reitero, mi conciencia no está tranquila por haber omitido los signos para sacar esta medida. Bueno, entonces voy a recurrir a otra cosa. Voy a recurrir a otra medida de dispersión llamada varianza. ¿Qué es la varianza? Es igual que las anteriores una medida de dispersión, pero que representa la variación de una serie de datos respecto a su media. Como ya hablamos, de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Si se fijan en la fórmula, ¿no es cierto?, el signo de la varianza o el símbolo de la varianza es S al cuadrado y los datos que involucra la fórmula es igual a las anteriores que hemos visto. Fíjense, el signo sigma, las observaciones, ¿no es cierto?, cada uno de los datos, de los valores de las observaciones, y tenemos menos la media. Todo eso dividido entre n. ¿Qué es lo que es lo nuevo aquí? Elevado al cuadrado. Esta cosita aquí es lo único nuevo que estamos incorporando en la varianza, ¿verdad? Entonces, veamos a través del ejemplo. Vamos a recurrir a las enfermedades diarreicas agudas. Esto ya hemos hecho, ¿no es cierto? Aquí teníamos los datos
¿no es cierto?, del primer paciente cuya internación era durante 3 días, el segundo 5 días, el tercero 7 días, el cuarto 9 días y el quinto paciente se ha quedado 11 días internado en ese servicio de enfermedades diarreicas agudas. Haciendo el ejercicio de las diferencias, ¿no es cierto?, 3 menos 7 nos da menos 4, 5 menos 2 nos da 5 menos 7 nos da menos 2, 7 menos 7, 0, 9 menos 7, 2 y 11 menos 7 nos da 4, ¿verdad? Hasta ahí hemos hecho anteriormente. ¿Qué es lo nuevo que aparece? Que nos pide la fórmula ahora elevar todo ese resultado al cuadrado. Entonces, ahora nos vamos a acordar de una regla matemática que nos dice toda cifra negativa elevado al cuadrado se vuelve positivo. Aquí viene la solución. Entonces, para hacer desaparecer los signos, ¿no es cierto?, voy a elevarlos al cuadrado, solo para ese fin. Entonces, menos 4 elevado al cuadrado es 16, se vuelve signo positivo. Menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Solo 2 elevado al cuadrado me da 4 y 4 elevado al cuadrado me da 16. Ahora voy a hacer, ¿qué me dice ahora? Ahora me dice sume todo eso. Entonces voy a sumar todos ellos, 16 más 4, 20, 20 más 4, 24, 24 más 16, 40. Y listo. Ya he sumado. Entonces, todo esto corresponde al numerador, 40. Ahora me dice divida entre el número de observaciones, número de pacientes, en otras palabras. Y yo tengo aquí solamente 5 pacientes. 40 dividido entre 5 igual 8. La dispersión de los datos, entonces, para este servicio había sido 8 días al cuadrado, porque estamos hablando al cuadrado. Pero qué complicado. Ahora me aparece otro problema. ¿Cómo voy a interpretar días al cuadrado? Hay un problema. No puedo interpretar, pues, la varianza, entonces. Son 8 días al cuadrado. ¿Se imaginan cómo voy a interpretar aquello? Días al cuadrado. Pues es muy difícil. Entonces voy a pasar a otro recurso matemático, ¿verdad? Quiero hacer desaparecer el cuadrado. ¿Cómo hago desaparecer ese cuadrado ahora? Pues aquí tengo la solución. La desviación estándar. La desviación estándar conceptualmente es una medida de dispersión de los datos. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. Es un índice que se usa cuando se pretende describir la variabilidad de una variable continua en una muestra. Aquí me aparecen 2 fórmulas, ¿no? Este signo, ¿no es cierto?, sigma minúscula, es para expresar la desviación estándar en la población. En cambio, la letra S mayúscula aplica la desviación estándar en la muestra. Por supuesto que vamos a utilizar nosotros la desviación estándar en la muestra, ¿verdad? Por eso hemos llevado muestreo. Y generalmente no se puede hacer en toda la población. La estadística tiene razón de ser porque vamos a trabajar en un conjunto de datos muy representativo de la población, pero no en todas, ¿verdad? Entonces, pues, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar mayormente, porque es referido a la muestra, ¿ok? Entonces, mi imaginación me dice, ¿qué es lo contrario a la potencia o elevar al cuadrado? Lo contrario, ¿qué sería? La desviación, o perdón, la raíz cuadrada. Es lo contrario. Si saco la raíz cuadrada, hago desaparecer el cuadrado, el elevado al cuadrado, ¿verdad? Nada más. Y si ustedes se fijan, todo lo que los datos concernientes a su cálculo están aquí. Ya hemos hecho todo esto. Lo único que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Para hacer desaparecer el cuadrado. Entonces, pues, veamos a nuestro ejemplo estrella.
al mismo servicio de enfermedades diarreicas agudas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos. Esto ya hemos sacado, estos son los datos. El primer paciente tenía 3 días de internación, el segundo 5, el tercero 7 días, el cuarto paciente 9 días y el quinto paciente se ha quedado durante 11 días. Hemos sacado la diferencia, le hemos restado a ellos la media aritmética, ¿no es cierto? Como nos dice la fórmula, 3 menos 7 menos 4, 5 menos 7 menos 2, 7 menos 7, 0, 9 menos 7, 2 y 11 menos 7, 4, ¿verdad? Para hacer desaparecer los signos, hemos elevado al cuadrado y 4 menos 4 elevado al cuadrado nos da un signo positivo y un número 16 positivo. Menos 2 elevado al cuadrado nos da un número o un dato positivo, que es el 4. 0 se queda como tal. 2 elevado al cuadrado. De igual manera, perdón. En primer lugar, hemos sacado las diferencias y hemos elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado nos da 4, 4 elevado al cuadrado nos da 16 respectivamente, y todo eso había que sumarlas. Y en este caso hemos sumado y nos ha dado 40, como está aquí, 40. Ahora nos dice divida entre el número de observaciones. Pero como es muestra, dice menos 1. Entonces, teníamos 5 observaciones. 5 menos 1 es 4. Entonces, 40 dividido entre 4 nos da 10. Sacamos la raíz cuadrada de 10 y nos da 3.16 días. Ya hemos hecho desaparecer el cuadrado, ¿verdad? Entonces, la interpretación sería de esta manera. En promedio, el tiempo de permanencia de pacientes en el servicio de enfermedades diarreicas agudas se dispersa en 3.2 días respecto a la media. La otra interpretación sería: la desviación del tiempo de permanencia de pacientes en el servicio de enfermedades diarreicas agudas con respecto a su promedio es de más menos 3.2 días en promedio. Cuando digo más menos, quiere decir que, claro, 3 días más, 3.2 días más y 3.2 días menos. Aquí estoy redondeando lo que este 3.16 a un solo decimal para que sea un poco más entendible, ¿verdad? Listo. Eso es todo, amiguitos. Ya hemos visto la desviación estándar, por eso comparativamente, seguramente, entre las EDAs y las IRAs nos va a salir esa diferencia. O sea, van a ser distintos, no van a ser iguales, tal como nos decía el promedio. En ambos casos el promedio era 7 días, pero la desviación estándar nos está diciendo es mentira, no es verdad. No son iguales, hay una diferencia. Un grupo es más disperso respecto al otro. Eso nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ese es el valor importante a la hora de describir las condiciones de dispersión o de homogeneidad o de dispersión de los datos en un conjunto de observaciones. Ahora se nos complica un poquito para calcular los datos, para calcular la desviación estándar en datos tabulados, ¿no es cierto? Se sacan de esta manera. Necesitamos las frecuencias absolutas, luego la multiplicación de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, por el valor de la variable para sacar el promedio, porque primero tenemos que sacar el promedio, ¿verdad? Tenemos que restar a cada uno de los valores el promedio. Entonces, pues, en este caso tenemos que sacar el promedio de esta manera. Entonces, 1165 dividido entre 45, como está aquí, nos da 25.89 centímetros. Sí, estos datos se refieren a una medida de longitud, tratándose de centímetros lineales. En este caso, lo que nos corresponde ahora es restarle 25.89 a cada uno de estos datos, ¿verdad? Entonces, haciendo la resta, 22
menos 25.89 nos da menos 3.89 para el primer caso. Para el segundo caso, 25 menos 25.89 nos da menos 0.89. 26, ¿no es cierto? Menos 25.89, 0.11. 27 menos 25.89 nos da 1.11 y así sucesivamente. Ya hemos sacado las diferencias y tenemos signos negativos. Para hacer desaparecer los signos negativos, lo que sacamos es el cuadrado, ¿no es cierto? Para sacar el cuadrado, entonces diremos 3.89 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 15.1321. 0.89 al cuadrado es 0.7921 y así sucesivamente. Ahora sí puedo sumar eso, me dan 40. Pero no había sido suficiente. Como estamos estableciendo los datos aquí, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar, porque aquí dice, fíjese, multiplique, ¿no es cierto? Por el valor, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar por su frecuencia. Esta es la frecuencia, el número 5, ¿verdad? Entonces, pues diremos 15,1321 por 5 nos da 75.6605. 0.7921 por 10 nos da 7.921. Y así sucesivamente. Vamos sumando por su frecuencia. Aquí está F, como en la fórmula, F por X, que sería el resultado de todas las operaciones que estamos efectuando hasta este momento, ¿verdad? Ahora nos dice sume todo aquello, ¿no? Aquí, perdón, aquí. Entonces, estamos sumando todos los datos y nos da 144.445 dividido, como son cuántos datos tenemos aquí, 45. 45 menos 1, 44. Entonces, sacamos primero esta fracción, ¿no es cierto? 144.4445 dividido entre 44 nos da, nos da 3.28. Y la raíz cuadrada de 3.28 es igual a 1.81 centímetros. Por lo tanto, la desviación estándar, o sea, en qué medida los datos se dispersan respecto a la media, es en 1 más menos 1.81 centímetros, en este caso, ¿verdad? Esta fórmula del que comentábamos anteriormente es para calcular la media aritmética nada más. En cambio, esta sí es la que hemos estado observando, como ustedes podrán advertir acá, ¿no es cierto? Para calcular la desviación estándar respectivamente. En datos agrupados es otra complicación, pues aquí tenemos ya intervalos de clase, va de 40 a 46. Por suerte la operación es igual que la anterior, es todo como esto nada más, pero hay una simple diferencia. Aquí hemos multiplicado 5 por 22 para este caso, ¿verdad? Y para esto, este resultado de estas diferencias hemos multiplicado por su propia frecuencia, ¿verdad? Pero ¿dónde está el problema? Primero, el establecer el intervalo. Aquí tenemos un solo número, por lo tanto, simplemente hemos multiplicado 5 por 22, ¿cierto? Pero en este caso, como hay un intervalo, ¿con cuál vamos a multiplicar? Pero para eso también ya sabemos el recurso. En la construcción de la tabla de frecuencias hemos aprendido a sacar esta columna de la marca de clase. ¿Cómo se saca la marca de clase? Simplemente es la semisuma. 40 más 46 dividido entre 2. Entonces, 43. 46 más 52 dividido entre 2 nos da 49. 52 más 58 dividido entre 2 nos da 55 y así sucesivamente. Entonces,
Lo que está aquí en intervalos está representado por esta columna. Entonces, las operaciones las vamos a hacer con esta columna. Entonces, diremos 43 por 4, 172. 49 por 5 nos da 245. Fíjense, es igualito. No cambia nada. Entonces, simplemente hemos agregado la marca de clase, esta columna de la marca de clase en los datos agrupados nada más. Y procedemos a lo mismo. Primero hemos sacado la media aritmética que nos ha dado 54.76 kilogramos. Ahora tenemos que restarle a cada uno de estos valores, pero ya no vamos a hablar del 40 y el 46, sino directamente con su marca de clase o su representante de clase. Entonces sería 43 menos 54.76 y nos va a dar un signo negativo de menos 11.76, ¿verdad? Aquí está claramente en los titulares lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Aquí no nos vamos a inventar nada. No hay nada de difícil aquí porque estamos obedeciendo lo que nos dice la fórmula. Eso está expresado en toda esta parte superior. Todo ese resultado y la sumatoria nos ha dado 1402.56, ¿verdad? Que está aquí. Y ahora nos dice divida entre el número de observaciones 1, va a ser 24. Entonces, sacamos esa fracción, ¿no es cierto?, de 1402.56 dividido entre 24 nos da 58.48 kilogramos. Sacamos la raíz cuadrada de esa cifra y el resultado 7.64 kilogramos. Como interpretación diremos entonces, en promedio, el peso de los encuestados se dispersa en más menos, van a ver ahí, más menos en 7.64 kilogramos respecto a la media. Esa es la forma correcta de interpretación. ¿Han comprendido? Sí, doctor. Y finalmente, bueno, esta es la expresión para que ustedes gráficamente puedan observar. La media era 54.76 kilogramos, recuerden, aquí está la media, ¿verdad? Aquí está, 54.76 kilogramos. Y la desviación estándar es 7.64, más menos 7.64, ¿verdad? Entonces, si esta es la media, ¿no es cierto? Aquí al punto central, quiere decir que el peso en promedio es 54.76 kilogramos. Ahora tenemos que, como decía, más menos, tenemos que sumarle, pues, 54.76 más 7.64 nos da 62.4. Ahora le tenemos que restar. O sea, a 54.76 menos 7.64 nos va a dar 47.22. Por lo tanto, en esta distribución, el 68.26% de la población, ¿no es cierto?, se dispersa en más o menos 7.64 kilogramos. En otras palabras, se encuentra en un intervalo de confianza entre 47.12 kilogramos y 62.4 kilogramos. A una desviación estándar, porque ese es el resultado que hemos sacado. Pero podemos sacar con 2 desviaciones estándar. Entonces vamos a agregar casi al 89% de la población. Hasta con 3 desviaciones, aproximadamente vamos a completar al 99% de toda la población, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que nos quiere decir las medidas de dispersión. Aquí tenemos nuevamente una campana de Gauss o una curva normal, cómo se dispersan en promedio respecto a la media aritmética. Esa es la desviación típica o la desviación estándar, nada más. Mide esa distancia de alejamiento respecto a la media. Pero esta desviación o esta dispersión dice en promedio. Entonces, para este caso, diríamos, en promedio
7.64 kilogramos más y en promedio menos 7.64 kilogramos menos. ¿Ok? Como les decía anteriormente, a una desviación estándar tenemos respecto podemos inferir al 68.3% de la población. A dos desviaciones estándar, a 95.5% de toda la población, o sea, hasta aquí. Y con tres desviaciones estándar, a 99.7%, o sea, casi la totalidad, ¿no? Esto ya les he mostrado, hemos visto cómo eran las medidas de forma, ¿no es cierto? Esto no lo vamos a ver por ahora. Bien, hasta ahí nos quedaremos. ¿Han comprendido? ¿Tienen algún problema? Lo que nos va a faltar es el coeficiente de variación, pero terminaremos eso más, para que no tengamos ninguna deuda, ¿ok? ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es el cociente. ¿Qué quiere decir cociente? División. ¿Entre qué? Entre la desviación típica o la desviación estándar y la media aritmética. Pues es facilito. Simplemente tienen que dividir la desviación estándar respecto a su promedio. Nada más. Y lo multiplican ese resultado por 100. Por eso había sido una medida que no se expresa en un dato absoluto, sino en términos porcentuales o relativos, por esta multiplicación por 100. Pero esta medida es interesante. Fíjense, que nos mide o nos informa acerca de la dispersión o variabilidad relativa, porque se expresa en porcentaje, entre grupos. Esto es lo interesante. No nos sirve para un grupo solamente, sino entre grupos, para comparar la dispersión de dos grupos, para saber cuál es más disperso respecto al otro. Para eso nos sirve. Y la variabilidad en un mismo grupo de datos. Veamos. El coeficiente, la forma de interpretar, consecuentemente va a ser cuando se comparan diferentes grupos de datos de poblaciones distintas además, o sea, fíjense, esto es muy importante. Vamos a comparar estas diferencias en grupos poblacionales diferentes. El grupo que tiene mayor coeficiente de variación es el grupo con mayor variabilidad, es decir, es el grupo con mayor dispersión entre sus datos. Para esta comparación se toma en cuenta entonces el valor de la media aritmética, lo que nos permite eliminar las eventuales distorsiones de las medidas de dos o más poblaciones. La forma correcta. El coeficiente de variación para una sola muestra, cuando el resultado, el coeficiente de variación, es menos o igual al 30%, los datos de la muestra son relativamente homogéneos. Por tanto, la media aritmética se vuelve representativa. ¿Se acuerdan que les dije? Cuanto más homogéneos sean los datos, claro que los vamos a medir a través de estas medidas, la media aritmética se potencia, ¿no es cierto? Es más representativa. Pero si los datos son dispersos, la media aritmética no nos sirve. No es representativa, como vamos a ver ahora. El coeficiente de variación mayor al 30% e igual o menor al 70%, los datos de la muestra son heterogéneos, ya no son homogéneos. Por lo tanto, la media aritmética no es representativa. Sé que no deberíamos utilizarla. Peor todavía, si el coeficiente de variación es mayor a 70%, los datos de la muestra son muy variables o muy heterogéneos, por lo tanto, la media aritmética, por supuesto que no es representativa. Tengamos un ejemplo. Vamos a comparar entre dos conjuntos, entre dos poblaciones, pero de distinta dimensión. Se quiere comparar la dispersión entre la talla de 50 alumnos de una clase y su peso, para comparar
la altura podríamos utilizar como una unidad de medida en centímetros y para el peso en kilogramos. Comparar estas dos distribuciones mediante la desviación estándar no podíamos hacerla, porque uno es en centímetros y el otro es en kilogramos, ¿verdad? No podríamos. No tendría sentido dado que se pretenden medir dos variables cuantitativas distintas, una medida de longitud y la otra de masa, ¿verdad? Como es el peso. Pero el coeficiente de variación no sirve. Fíjense aquí lo contrario. Aquí tenemos de las mismas personas su talla, que es 170 centímetros, la media, ¿no es cierto? El promedio aritmético es de 170 centímetros. En cambio, la media de su peso es 60 kilogramos. Ahora vamos a observar de la otra manera. Hace rato hemos trabajado con promedios iguales. Ahora vamos a trabajar con desviaciones iguales. La desviación estándar respecto a la talla había sido 4 centímetros. Y la desviación estándar respecto al peso de esas mismas personas son 4 kilogramos. Si nos quedáramos con la desviación estándar, diríamos, pues, las desviaciones en ambos casos son iguales. Pero no. Para eso, como se tratan de poblaciones distintas o medidas distintas, vamos a utilizar el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación nos decía que tenemos que dividir la desviación respecto a su media. Entonces, para el primer caso, para la talla, tenemos la desviación estándar. ¿Cuánto es? 4 centímetros. 4 en el numerador y en el denominador vamos a colocar la media, su media aritmética. ¿Cuánto es su media aritmética? 170. 4 dividido entre 7 multiplicado por 100 nos da 2.4%. En cambio, para el peso, ¿no es cierto? En el numerador la desviación estándar es 4 igual, pero la media aritmética es 60 kilogramos. 4 dividido entre 60 por 100 nos da 6.7%. ¿Cuál es más disperso? Les pregunto, ¿cuál es más disperso? El peso, porque hay una dispersión de 6.7%. En cambio, la talla solamente se dispersa en 2.4%. He ahí un hallazgo importante, porque fíjense que la desviación estándar nos estaba diciendo que prácticamente eran iguales, ¿no? O sea, 4 centímetros y 4 kilogramos. No nos estaba expresando realmente la dispersión para hablar comparativamente, puesto que no podíamos hacerlo, por supuesto, entre centímetros y kilogramos, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense la importancia del coeficiente de variación para aplicar en este caso comparativamente dos variables distintas, probablemente en una misma población, para saber cómo se dispersan las medidas. Por lo tanto, el coeficiente de variación es un aporte importantísimo para saber la variabilidad de los datos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿se han dormido? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos ahí. Habríamos concluido la clase. Un abrazo para todos, que estén todos muy bien, que tengan una linda noche y un feliz fin de semana. Que lo pasen muy bien. Chao, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.